Genial, has escrito y subido tu primer programa Arduino. Ahora vas a construir tu primer circuito con una placa de pruebas. Este es el verdadero poder de Arduino, controlar los componentes de hardware para crear aplicaciones divertidas. En las siguientes lecciones, primero te explicaré cómo funciona una placa de pruebas, luego verás que para la mayoría de los componentes los conectarás a tu placa Arduino, tendrás que agregar una resistencia. Te daré todas las herramientas que necesitas para que puedas encontrar fácilmente qué resistencia es cuál, gracias a un código de colores. Y luego construirás tu primer circuito con un LED, además de programar el Arduino para hacer que el LED haga algo. En lo siguiente de este curso, agregará más componentes a este circuito, haciéndolo más complejo y con más funcionalidades. Para las explicaciones, usaré tanto el hardware real como la simulación de Tinkercad para que pueda construir cualquier circuito en la nube. Además, construir un circuito con la simulación a veces puede ser una buena idea si solo quiero probar algo primero antes de implementarlo en la vida real. La placa de pruebas es una herramienta súper útil para prototipar cualquier circuito con su Arduino. Sin una placa de pruebas, tendrías que soldar todos los componentes de un circuito para que puedan conectarse entre sí, y luego nuevamente para cada modificación que hagas en un circuito. Como puedes adivinar, esto sería rápidamente desordenado y poco confiable. La placa de pruebas le permite conectar todos sus componentes con su Arduino y entre sí de una manera fácil y práctica. Luego, modificar el circuito puede ser tan corto como unos segundos. Entonces, ¿cómo funciona una placa de pruebas? Echemos un vistazo con la simulación de Tinkercad de aquí, y luego te mostraré con la placa de pruebas física real. Así que en Tinkercad, simplemente ve al componente de la derecha aquí, y puedes comenzar a buscar breadboard. Tienes diferentes tipos de placas de pruebas, básicamente todas son iguales. Puedes tener una pequeña y una placa de pruebas, así que este es el estándar. Así que el tamaño estándar, y esto es la mitad del tamaño de una placa de pruebas normal. Entonces, como puede ver, hay muchos orificios aquí donde puede conectar cables y componentes. Y lo que necesitas saber es que debajo de la superficie, hay algunos cables metálicos entre algunos de los orificios de la placa, que los hacen conectados eléctricamente. Así que lo más importante que hay que aprender aquí es cómo esos puntos están conectados entre sí. Y verás que en realidad es bastante simple. Y con la simulación de Tinkercad, obtenemos una visión general muy buena y sencilla para entender que. Entonces, en primer lugar, puedes ver que aquí tienes dos líneas. Así que tienes una línea más y menos, o puede ser roja o azul. Tienes lo mismo en la pequeña placa de pruebas. Y esas dos líneas se usarán para, así que el más o el rojo se usa para la fuente de alimentación, y el menos o el azul u oscuro se usará para la tierra. Así que la tierra del circuito es básicamente un punto común entre todos sus componentes, y eso es muy importante para que pueda tener un punto de referencia para cualquier voltaje en su circuito. Entonces, como pueden ver aquí, voy a hacer zoom un poco. Cuando elijo uno de los puntos aquí, puedes ver que todos los puntos aquí conectados en la línea verde son los mismos puntos. Entonces, si conecto algo aquí, es lo mismo. Así que todo lo que conectes en esta línea estará conectado a todos los demás componentes de esta línea. Y lo mismo sucede con esta línea aquí. Pero como puedes ver, la primera y la segunda línea son independientes. Así que una línea para tierra, una línea para la fuente de alimentación. Y tienes lo mismo aquí, fuente de alimentación y tierra. Y en la pequeña placa de pruebas, eso es lo mismo. Tienes tierra, fuente de alimentación aquí, y tierra, fuente de alimentación aquí. Y luego tienes muchas líneas diferentes de puntos. Y como puedes ver aquí, los puntos están conectados verticalmente aquí. Así que en una placa de pruebas normal, tienes alrededor de 60 líneas diferentes donde puedes conectar componentes. Entonces, si conectas un componente aquí en ese punto, será lo mismo que aquí. Entonces, si conectas dos componentes en ese punto, estarán conectados entre sí. Si conectas un componente aquí y un componente aquí, están separados.
Y puedes ver que tenemos todas estas partes aquí. Y todas estas partes en la parte superior es exactamente igual. Pero esto, como puedes ver aquí, tenemos 5 puntos conectados. Son 5 puntos conectados diferentes. Y con todos esos puntos aquí, podrá crear cualquier circuito que desee. Así que lo más importante que debe recordar es que tiene una línea de tierra, una línea de suministro de energía y luego muchas líneas diferentes que puede usar para sus componentes. Si tiene alguna duda, simplemente vaya a Tinkercad y use una placa de pruebas de los componentes. Y verá que es muy fácil verificar que está conectado a qué. Así que aquí está mi placa de pruebas física. Así que tal vez tenga algo similar. Así que esto es exactamente lo mismo que le mostré en Tinkercad. Tienes aquí, así que tenemos dos líneas. Tenemos la línea más y la línea menos. Así que todos los puntos de esta línea están conectados entre sí. Todos los puntos de la línea negativa están conectados entre sí. Tienes exactamente lo mismo en la parte superior si lo necesitas. Y luego tenemos muchas líneas diferentes aquí que usarás para conectar tus componentes. Entonces, por ejemplo, en línea aquí 45, todos los 5 puntos que ves aquí están conectados entre sí. Y bueno, eso es todo. Para muchos componentes de hardware, necesitaremos agregar una resistencia para reducir la corriente que pasa a través de un componente. Básicamente, para un mismo voltaje aplicado, cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Por ejemplo, si solo conectamos un LED como ese a un Big Rig, el LED podría dañarse o destruirse porque no puede manejar demasiada corriente. Así que agregaremos una resistencia. Para este curso, solo necesitará resistencias de 220 ohmios y 10 kiloohmios o 10.000 ohmios. No entraré en muchos detalles sobre el cálculo de esos valores, pero son bastante estándar y se pueden encontrar fácilmente en Internet. Siempre que necesite conectar un componente a su Arduino, como primer paso, puede hacer una búsqueda rápida en YouTube y sabrá qué resistencia necesita usar. Y luego, si desea profundizar más, puede decidir aprender más sobre la teoría eléctrica. Entonces, para un LED, un valor bastante estándar es 220 ohm. Encontrará este valor en muchos proyectos diferentes. Ahora, si no tiene resistencias de 220 ohmios, puede usar valores como resistencias de 330 ohmios o 470 ohmios hasta, digamos, 1 kilo ohmio, que también son bastante comunes. Y si no tiene 10 kilo ohm resistencias, puedes encontrar otra entre 5 kilo ohm y 20 kilo ohm. Pero si tienes algún kit de resistencias estándar, esto es 99% seguro de que tiene los valores que voy a usar. Y ahora que sabe qué valores necesita para las resistencias, la siguiente parte es saber qué resistencia elegir usando el código de columna de resistencia. Como puede ver en su conjunto de resistencias, el valor de la resistencia no está impreso en él. En cambio, obtienes 4 o 5 bandas de color que tienes que interpretar. No te preocupes, esto no es nada difícil de hacer. Y te daré algunas herramientas que te asegurarán que no cometes ningún error. Primero, aquí hay una tabla que te muestra qué color corresponde a qué número y en qué orden. Así que, por lo general, verás 4 bandas o 5 bandas en tu resistencia. En mi kit personal, por ejemplo, tengo resistencias de 5 bandas. Si tienes una resistencia de 4 bandas, las dos primeras bandas representan un número. Entonces, por ejemplo, si esto comienza con rojo y rojo, bueno, puedes ver aquí que el valor debe ser 2 y 2. Y aquí necesitas juntar los dos números. Esto no es una adición. El valor no es 2 más 2 igual a 4. El valor será 22. 2 y 2 juntos hacen 22. La tercera banda estará aquí porque no tienes esta banda para una resistencia de 4 bandas. Entonces la tercera banda será el multiplicador. Entonces, si tienes una banda, digamos marrón, entonces tomas tu primer número, que es 22, y lo multiplicas aquí por 10. Así que esto se convierte en 220.
Y la cuarta banda es la tolerancia, básicamente cuánto puede desviarse el valor real de la que has leído. Por lo general, verás marrón, dorado o plateado para una tolerancia del 1%, 5% y 10% respectivamente. En realidad, realmente no necesitas preocuparte por esta última banda. La mayoría de los circuitos que harás no necesitan valores precisos de la resistencia. Y si tienes una resistencia de 5 bandas, entonces no tomas 2 bandas para hacer el primer número, sino que tomas 3 bandas. Entonces, si tienes 2, 2 y 2, digamos que tienes rojo, rojo y rojo, entonces tienes 222. Y luego, si tienes un multiplicador, digamos marrón, por lo que tendrías 222 por 10, lo que hace 2220 ohm. Y luego la tolerancia. Así que aquí están los valores que vamos a usar. Entonces, primero, 220 ohm. Para una resistencia de 4 bandas, esto será rojo, rojo y marrón. 22 veces 10. Y para una resistencia de 5 bandas, obtendrá rojo, rojo y luego negro, porque el negro es 0. Entonces 220, y en este caso, no es necesario agregar ningún multiplicador. Entonces el multiplicador será 1, como aquí en negro. Así que rojo, rojo, negro y negro. Y luego la tolerancia. Y para 10 kΩ, si tienes una resistencia de 4 bandas, esto sería primero marrón y negro para hacer 10. Y luego eliges naranja, que es 1000 ohm o 1 kΩ. Y para una resistencia de 5 bandas, bueno, primero eliges 1, 0 y 0. Así que siempre eliges el número que corresponderá al comienzo del número del valor de resistencia que deseas. Entonces esto será 100. Y ahora solo necesitas multiplicar 100 por 100 para obtener 10.000. Así que marrón, negro, negro y rojo. Y si desea una herramienta rápida para encontrar fácilmente cuál es el valor de cualquier resistencia que tenga, bueno, simplemente puedes ir allí y buscar el código de color de la resistencia. Y aquí he puesto DGK. Así que puedes escribir esto en Gmail, y luego verás la calculadora de código de color de la resistencia en el sitio web de DGK. Y aquí puedes encontrar fácilmente cuál es el valor de la resistencia que tienes. Así que digamos que tienes una banda que es roja, y luego rojo, y luego tienes marrón, y la tolerancia, realmente no nos importa. Y verás que tienes una resistencia de 220 ohm. Y, entonces tienes las 4 bandas y las 5 bandas. Así que para 5 bandas, tenemos rojo, rojo, y luego será negro, y luego será negro. Y todavía obtenemos la resistencia de 220 ohm. Muy bien, y ahora puedes ver que para cualquier color que tengas, encontrarás los valores. Entonces, por ejemplo, 330 o 470 aquí así. Y, entonces puedes obtener cualquier valor para 4 bandas y resistencia de 5 bandas. Y por último, si vuelves a Tinkercad, así que la simulación, aquí a la derecha en los componentes, puedes encontrar resistencias. Entonces, si no ves la resistencia, simplemente busca aquí. Y luego puedes poner una resistencia aquí. Voy a hacer esto para hacerla girar. Voy a poner 2 en realidad. Y así, cuando tengas la resistencia aquí, puedes poner cualquier valor que quieras y elegir el multiplicador aquí. Así que digamos que voy a poner ohm, y voy a poner 220 ohm. Y puedes ver aquí que tenemos rojo, rojo y marrón, que es exactamente lo que hemos calculado antes. Para este, pongamos así que mantengamos kilo ohm. Vamos a poner 10 kilo ohm. Y tienes marrón, negro y naranja. Así que en Tinkercad, solo tendrá 4 bandas de resistencia. Pero esta es, como puede ver, otra forma de encontrar cuál debería ser el color de cualquier resistencia que desee. Muy bien, ahora está todo listo con las resistencias. Y con todas las herramientas que tiene ahora, encontrar la resistencia correcta del valor ya no debería ser un problema para usted. Antes de que vayamos a manipular componentes de hardware reales, aquí hay una breve palabra de advertencia. Así que, en cualquier caso, realmente no arriesgas nada para ti ni para otras personas. La corriente y el voltaje dentro del Arduino no son realmente tan altos.
El mayor riesgo que tienes es provocar un cortocircuito, que puede dañar un componente de hardware o la propia placa. En la mayoría de los casos, deberías estar bastante seguro. El Arduino es en realidad bastante difícil de quemar. Pero aún es posible si manipulas de la manera incorrecta. Sin embargo, no te preocupes, si sigues algunas reglas básicas, no tendrás ningún problema. Primero, cuando quieras modificar algo en el circuito, incluso un solo cable, entonces si no estás 100% seguro de lo que haces, la mejor manera es primero apagar el Arduino, lo que significa quitar el cable de alimentación USB del lado del Arduino o del lado de la computadora. Realice sus modificaciones, verifique 2 veces su circuito y vuelva a encender el Arduino. En segundo lugar, verifique 2 o 3 veces todos sus circuitos antes de encender el Arduino. Esto le permitirá evitar errores muy simples, como por ejemplo, conectar 5 voltios o un pin digital directamente a tierra. Personalmente, reviso 2 veces todos mis circuitos, incluso los más simples. En tercer lugar, ahora cuando el Arduino está encendido, no use ninguna herramienta metálica, como un destornillador o un bolígrafo, para tocar el circuito. Con esto, ya tiene la posibilidad de crear un cortocircuito y, por lo tanto, quemar un componente o la placa Arduino. Y finalmente, cuando construyes un circuito, conectarás varios componentes de hardware entre sí y con los pines de Arduino. Asegúrese de que todos sus componentes estén conectados a la misma tierra común. Esto es súper importante, tanto por seguridad como para obtener resultados correctos. Una buena práctica es conectar primero la tierra cada vez que agregue un nuevo componente. Y veremos más sobre eso en las siguientes lecciones del curso. Muy bien, ahora no tengas demasiado miedo de manipular tu placa Arduino, si sigues esas recomendaciones básicas, deberías estar totalmente seguro. Al final del curso, con un poco más de experiencia, tendrás la confianza suficiente para construir tus propios circuitos y aplicaciones de forma segura. Y ahora, construyamos ese primer circuito. Vamos a crear su primer circuito Arduino con una placa Arduino y un LED. Así que comenzaremos de manera simple y luego, a lo largo del curso, agregaremos más componentes y más funcionalidades a nuestro circuito. Para mostrarle cómo crear el circuito, primero usaré la simulación de Tinkercad y luego, justo después de esto, en el mismo video, te mostraré cómo hacerlo con el Arduino real y los componentes de hardware reales. Empiezo con Tinkercad porque es más fácil explicar las cosas porque la interfaz está lista cuando está hecha y puedes ver claramente cuáles son las diferentes conexiones del circuito. Así que en Tinkercad voy a crear un nuevo circuito, bien, y lo primero que vamos a necesitar, por supuesto, es la placa Arduino, así que voy a importar la placa Arduino y también voy a importar una placa de pruebas, así que no la pequeña sino la normal. Voy a ponerla aquí y el Arduino aquí, está bien, así. Y luego, ¿cuáles son los componentes que necesitamos para el circuito? Bueno, primero necesitamos un LED, voy a elegir un LED. Puedes elegir el color del LED, así que bueno, vamos a mantener el rojo y voy a usar una resistencia, está bien, y vamos a elegir una resistencia aquí y vamos a usar una resistencia de 220 ohmios, así que elige ohm aquí y 220 y deberías ver aquí rojo, rojo y marrón. Muy bien, entonces tenemos todos los componentes que necesitamos y de hecho para los cables, vamos a poder crear directamente cables como este, está bien, haciendo clic en los diferentes puntos. Entonces puedes presionar, si creas un cable, puedes presionar escape para cancelar la acción. Y ahora lo primero que vamos a hacer es, si recuerdas, vamos a conectar la tierra con todos los componentes. Así que primero tenemos una placa de pruebas y una placa Arduino, necesitamos conectar la tierra de esos dos componentes. Entonces, ¿dónde está la tierra en el Arduino? Bueno, la tierra está representada aquí, como puedes ver, por GND. Así que tienes un GND aquí, también tienes un GND aquí y otro justo al lado.
Voy a usar ese, pero puedes usar cualquier GND que quieras, Así que vamos a hacer algo bonito aquí, puedes hacer algunos clics, y conectemos la línea azul aquí con el GND. Así que ahora todo lo que conectes a esta línea estará conectado a la tierra de Arduino. Y para tierra, hay un color estándar, por lo que la convención es usar cables negros. Así que voy a usar cables negros para las cosas de tierra, por lo que todo lo relacionado y conectado a tierra será negro. Y cualquier otro cable, elegiré otro color que no sea negro, está bien. Así que ahora la placa de pruebas y el Arduino están correctamente conectados a tierra. Pondré primero el LED aquí, pongámoslo ahí. Así que voy a conectar una pata del LED a una línea de puntos, y la otra pata a una línea diferente de puntos, está bien, no conectes las dos juntas. Y luego tienes, para que puedas ver que tenemos dos patas, y una que se llama cátodo es en realidad la pata más corta, y uno que se llama ánodo es la pierna más larga. Así que como van a ver con el LED real, una pata es aquí más grande que la otra. Así que ahora que hemos enchufado nuestro LED al circuito, vamos a tomar la pata más corta y conectarla a tierra. Entonces, para conectar la tierra, no necesitamos conectarla directamente a la placa Arduino, simplemente podemos conectarla a esta línea, cualquier punto en esta línea. Así que simplemente voy a hacer clic aquí, y hacer clic aquí, usar el color negro, y eso es todo. Así que elegí este punto, pero podría haber elegido cualquier punto aquí en esta línea, y también en lugar de aquí, podría haber conectado este cable a cualquier punto de esta línea, pero estoy haciendo eso para mantener las cosas organizadas. Y luego lo que tenemos que hacer es conectar la pata más larga del LED a un pin digital del Arduino, para que puedan ver que los pines digitales están aquí, para que realmente podamos controlar el LED. Y vamos a usar el pin número 12. Pero no vamos a conectar esto directamente al pin número 12, porque necesitamos usar una resistencia entre el pin 12 y el LED, para que podamos limitar la corriente que pasa por el LED. Así que voy a hacer que gire, así, y voy a conectar una pata de la resistencia a la pata más larga del LED. Entonces, para el LED, hay dos patas diferentes, debes prestar atención a eso. Pero para la resistencia, bueno, realmente no necesitas preocuparte por el sentido en que conectas la resistencia, no hay dirección para la resistencia. Así que este o este tramo estará bien. Así que ahora tenemos este tramo que está conectado aquí, como puedes ver, esta es la misma línea, así que podríamos poner la resistencia aquí, aquí, o aquí, es lo mismo. Y luego necesitamos conectar, por supuesto, esta parte de la resistencia, así que voy a hacer clic aquí, y vamos a conectarla al pin número 12. Y para el color del cable, bueno, puedo mantener el gris aquí, no hay problema. Voy a cambiar el nombre aquí del circuito a LED. Y bueno, eso es todo para el circuito. Y ahora veamos cómo hacer el circuito con los componentes de hardware reales. Así que primero de todo, puedes simplemente desenchufar tu Arduino, así que voy a quitar el cable USB, tienes tu Arduino aquí, que no tiene nada por ahora. La placa de pruebas, necesitaremos un LED, así que puedes ver aquí, tengo un LED rojo, y una pierna es más corta que la otra. Está bien, puedes ver que tenemos una pierna más larga aquí a la izquierda, y la pierna derecha es más corta. Luego tenemos nuestra resistencia de 220 ohmios, está bien, y tenemos dos cables, ¿de acuerdo? Así que un cable que debería ser negro, sí puedes, así que cable macho a macho, y otro, está bien,
que puede ser de cualquier color, he elegido el verde aquí, pero haz con lo que tienes. Así que lo primero que voy a hacer, voy a conectar la tierra, así que voy a hacer los mismos pasos que hice para Here, ¿verdad? Así que voy a conectar esta tierra aquí, está bien, como puedes ver, tenemos una tierra, así que la misma que antes, voy a conectarla aquí mismo, esta línea, está bien, con el menos, así que toda esta línea aquí estará conectada a la tierra del Arduino. Tomo el LED, la pierna más corta aquí irá al suelo. Entonces, lo que hice con Tinkercad es que primero conecté el LED de esta manera y luego conecté esta pata al suelo. Pero lo que puedo hacer con el LED directamente es simplemente conectar la pata más corta al suelo, está bien, así como así. No necesito agregar otro cable, está bien, esto hará que el circuito sea un poco más simple, está bien, con menos cables. Bien, ahora puedes ver que tengo una pierna, así que la más corta, conectada a tierra, y luego la más larga está conectada a una de las líneas aquí. Entonces tomo mi resistencia, la pongo entre una, aquí, pongámoslo allí, así que entre la pata más larga del LED aquí, y otro punto con otra línea, está bien, esto es importante. Y finalmente, lo que voy a hacer es tomar mi último cable, conecto con un punto aquí en la línea conectada a este lado de la resistencia, y voy a ponerlo en el pin número 12, de hecho voy a usar el Arduino así, así que es como Tinkercad pero solo invertido, y voy a elegir el pin número 12, que está justo aquí, está bien. Así que recapitulación rápida aquí, tenemos tierra conectada a la línea menos aquí, y luego tenemos el LED entre tierra y este punto, y luego tenemos una resistencia entre la pata más larga del LED, y otro punto en otra línea, y finalmente esta pata de la resistencia está conectada al pin número 12. Y el circuito ya está completo. Entonces, lo que puedes hacer ahora, después de verificarlo 2 y 3 veces, puedes encender el Arduino simplemente conectándolo a tu computadora, ok, y luego podrás escribir un programa y cargar el programa para hacer algo con este LED. Ahora que has construido tu primer circuito Arduino, ya sea con componentes reales o de la simulación en línea, no perdamos el tiempo y hagamos que este LED parpadee. Asegúrate de haber seguido correctamente la sección anterior sobre cómo crear tu primer programa Arduino, porque vamos a empezar desde ahí. Lo que voy a hacer es hacerles, abre, o puedes hacer control mazo, y bueno aquí tienes los diferentes programas y proyectos que has creado antes, y aquí el primer programa, es lo que necesito aquí. Y verás que es exactamente el programa que necesitamos para hacer parpadear el LED. Así que lo que hemos hecho aquí es que primero en la configuración usamos el modo pin para hacer el pin 13 como salida pin, bien, el pin 13 que estaba conectado, si recuerdan, al LED integrado, y luego en el bucle hacemos digital bridge para encender el LED, esperamos un segundo, y luego digital bridge whistle para apagar el LED. Entonces, ¿qué ha cambiado?
Lo que pasa es que queremos exactamente el mismo comportamiento, justo lo que ha cambiado es el número de pin, porque ahora no es 13, sino que ahora es 12. Así que voy a cambiar 13 a 12 aquí, y también aquí, y también aquí. Así que asegúrese de cambiar a 12 para cada función que requiera el número de pin. Entonces, si en este punto está confundido con lo que es un pin digital, cuáles son el modo pin y las funciones digital Brite, bueno, eso es normal, y te explicaré todo muy pronto en el curso. Ahora mismo lo importante es poder hacer parpadear ese LED con el circuito que acabas de construir. Entonces este programa debería ser, y ahora lo que haces por supuesto es conectar la placa Arduino a tu ordenador, te aseguras en herramientas de que tienes la placa correcta y el puerto correcto, y luego puedes simplemente, para que puedas verificar o puedes subir directamente, que verificará y subirá. Bien, ya has terminado de subir, y puedes ver tu primer LED, el primer LED real que has conectado a tu Arduino ahora parpadea cada un segundo. ¡Felicidades! Y si quieres puedes hacerlo exacto lo mismo en Tinkercad, por lo que solo necesita escribir exactamente el mismo código en Tinkercad y debería tener el mismo resultado en la simulación, blank-audio.